Yo les quiero dar la bienvenida, quiero agradecerles por acompañarnos hoy en este webinar, que es el primero de una serie de webinars que vamos a venir llevando adelante con intenciones de que ustedes conozcan a nuestros nuevos, a nuestros invitados, eh, perdón, a nuestros invitados, instructores o instructores invitados en lo que viene en adelante, ¿no? En el próximo semestre. En esta oportunidad, Huáscar está siendo invitado. Esto es una manera diferente de... O sea, ustedes hoy no van a ver un webinar convencional. Vamos a llevar adelante una entrevista con Huáscar Pacheco. Y por eso, a lo mejor la modalidad es un tanto diferente a lo que están ustedes acostumbrados. No van a ver láminas, van a escuchar lo que nos dice Huáscar. Va a ser una entrevista, básicamente. Entonces, dentro de esa entrevista, pues Huáscar va a compartir con nosotros cuál es la visión que le va a dar al curso, al bootcamp que él va a dictar próximamente. Entonces, si les parece, comenzamos con esta entrevista. Por supuesto, una entrevista técnica, eh, yo diría que con un especialista. Vayan ustedes anotando lo que Huáscar, cuando ustedes observen o detecten algún punto genere algún punto de duda, algún detalle que quieran preguntarle o repreguntarle a Huáscar, vamos a hacer un stop, y ustedes podrán hacer las preguntas. O sea, yo le voy a ir haciendo una serie de preguntas, Huáscar nos responde y vamos a dar la posibilidad de que 2 o 3 personas de ustedes le hagan alguna repregunta sobre el tema que él va a tocar, ¿no? Va a ser un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados, pero espero que sea de su agrado y de su conveniencia, ¿ah? Entonces, antes que nada quiero presentar a Huáscar Pacheco. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Huáscar, el ingeniero Huáscar Pacheco, en la petroquímica de Venezuela durante varios años, durante casi 8 años. Él estuvo aún más tiempo allá, yo me retiré, pero y eso fue hace un poco más de 30 años, ¿no? Entonces, no vamos a decir cuántos años de experiencia tiene ya Huáscar, pero para que saquen una regla de 3 ahí rapidita. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Yo trabajaba en ese tiempo en el departamento técnico. Huáscar trabajaba en la petroquímica en la parte de planificación de mantenimiento. Luego de ese trabajo que tuvimos en equipo, porque nosotros estábamos en la parte de corrosión de materiales, inspecciones, y aportábamos mucha información a él, que era el planificador. Luego de esto seguimos en línea, ya que Huáscar fue uno de nuestros instructores de combustión, energía y ambiente dentro de los cursos de mejores prácticas de mantenimiento y reparación de calderas e intercambiadores de calor. Y también en la parte de paradas de planta. Como les comenté, Huáscar nos va a acompañar, nos va a apoyar en esta nueva etapa de lo que viene para combustión, energía y ambiente, y él va a dictar la semana del 7 de agosto, va a dictar un curso sobre mejores prácticas en actividades de mantenimiento y reparación mecánica, las prácticas más comunes en calderas industriales, ¿no? Entre ellas limpieza mecánica, doblado de tubos, reducción de puntas, reentubado de caldera, expandido, taponado, soldadura, toda la parte de examinaciones y pruebas hidrostáticas. Todos esos temas los va a cubrir Huáscar durante su bootcamp. Y vamos a aprovechar la gran experiencia que tiene Huáscar. Huáscar, antes de que nosotros nos encontráramos en la petroquímica, había trabajado como supervisor y jefe de planta de una
fábrica de calderas muy reconocida en Latinoamérica, que era Distral Térmica. Después él trabajó, como ya les dije, trabajó con nosotros en la petroquímica como planificador líder de paradas de planta en la petroquímica de Venezuela. Y luego tuvo la oportunidad de trabajar en varias contratistas, haciendo reparaciones de campo, reparaciones de taller. Y llegó a ser superintendente y gerente de operaciones en una empresa conocida con el nombre de Terme Inca y Proinemoca. Voy a comenzar con las preguntas que le tengo a Huáscar, de manera que él comparta con nosotros un poco esa experiencia que él tiene. Y quiero comenzar con esta, y es, ¿qué tanto, Huáscar, tú consideras que los usuarios de calderas conocen cuáles deben ser las buenas prácticas de estas técnicas que acabamos de mencionar para su ejecución? Sabemos que en muchas instalaciones hay cierto nivel de improvisación por desconocimiento de las buenas prácticas. Entonces, esa pregunta, ¿qué tanto tú consideras que los usuarios de caldera realmente conocen las buenas prácticas? Y luego, para complementar esta pregunta, si bien es cierto que se habla mucho de la calificación del ejecutor y o el operador y los procedimientos de soldadura, se enfoca, cuando hablamos de calificación hablamos mucho de soldadura, cuando hablamos de reparación hablamos mucho de soldadura, pero ¿cuál otra de las técnicas que acabamos de mencionar se deben calificar por su criticidad? Porque realmente cada una de ellas tiene su nivel de criticidad. ¿Cuáles otras de esas técnicas se deberían calificar y cuáles no? ¿O cuáles no son calificadas? Huáscar, el micrófono es tuyo. Bien, buenas tardes, buenas noches para todos. Saludos desde acá de Maracaibo, Venezuela. Para responder la primera parte, hemos de decir, como en todas las actividades que requieren conocimiento, hay gente que maneja cierta profundidad en el conocimiento y propiedad, por supuesto. En el universo de personas hacedores de mantenimiento, por supuesto, siempre va a haber dos extremos. Las personas que tienen la oportunidad de ir mejorando ese conocimiento día a día y las otras personas que caen como por casualidad en algo que nos manejan a profundidad. Entre esos dos extremos, pues siempre va a existir un margen de personas que realmente está interesado como objetivo de vida en que ese conocimiento vaya mejorando y actualizándose en el día a día. Y por eso es lo interesante o la yunta que debe haber entre lo que es el manejo técnico que se tiene en X o Y tarea y la actualización o refrescamiento o modernización, como se le quiera llamar, de lo que es adiestramiento y capacitación. En esa misma medida, esas personas que manejen ese interés continuo por mantener su conocimiento actualizado, pues el interés de seguir aprendiendo siempre va a estar asegurado. Sin embargo, en las experiencias que he tenido, por un lado, manejando el nivel de conocimiento que tienen las contrapartes cuando yo he sido la persona que dirige un retubado completo de varias calderas en varias empresas, y el otro feeling que viene de la experiencia de haber dictado estos cursos que mencionaba Carlos en otros países, pues el feeling es que existe bastante desconocimiento o por lo menos conocimiento superficial en cuanto al manejo de las tareas de las que estamos hablando. Ponemos, por ejemplo, las personas que han manejado calderas saben que la mayoría de ellas generalmente tiene una serie o bastante cantidad de tubos que tienen sus extremos reducidos. Esos extremos reducidos se conocen con el nombre de swaying ends o reducción de puntas. Y en ese punto
es bueno que los que manejan los mantenimientos de la caldera sepan que deben tenerse cuidado en el momento que yo estoy recibiendo un tubo con una punta reducida, porque tiene criterios de aceptación y de rechazo como todo, y que muchas veces no es conocido por las personas que reciben esos tubos para montarlo en una caldera. Ese, por poner un ejemplo de una cuestión que es muy específica y muy particular, pero que debe igualito ser manejada por las personas que tienen a cargo la responsabilidad de realizar el mantenimiento. Para responder la segunda pregunta, mi opinión muy particular, en base a la experiencia que ya les comentaba, las técnicas que están arriba de alguna manera deben de ser procedimentadas, calificadas, tecnificadas, término que se usaba mucho en Pequibén en los años 90. ¿Por qué? Porque en la medida que se tecnifique, se trabaje con normas, se trabaje con lineamientos, se trabaje con criterios de aceptación y rechazo, en esa misma medida, pues las tareas van a tener más confiabilidad. Recordemos siempre que existe niveles de manejo de todo lo que son los obreros especializados. Entonces, calificar un soldador es conocido por muchas personas. Basta con que sea ingeniero y con que haya estado en una planta para por lo menos tener noción de. Pero así como hay toda una parafernalia de procedimientos asociados a la calificación del soldador, a la calificación de un procedimiento de soldadura, pues asimismo nosotros deberíamos de mirar hacia otras especialidades que vienen siendo utilizadas en campo, más por experiencia que porque estén avalados o acreditados por alguna institución que haga este tipo de especializaciones. Estoy hablando de fabricadores, estoy hablando de gente que maneje, o mecánicos, pero no los mecánicos que acostumbramos a ver en las plantas, que generalmente sí saben cómo desmontar un tubo, cómo apretar una virila, sino mecánicos que sepan manejar, por ejemplo, lo que es la limpieza mecánica intratubular, lo que es, por ejemplo, el expandido de tubería, ese tipo de especialidades. Sé que en Colombia existe un SENA que egresa técnicos caldereros, hasta donde yo conocí, traté con muchos de ellos en Distral y después seguí tratando con ellos en la segunda fase de mi carrera. Pero de otros países, sobre todo de Latinoamérica y Sudamérica más que todo, me consta que no hay instituciones que vayan dirigidos hacia este tipo de especialidades. Están dirigidos más que todo a soldadores, electricistas, instrumentistas, que son los más populares. Pero las que estamos hablando, lastimosamente, pues tienen esa característica de no tener mucha certificación o acreditación por instituciones que se ocupen de esas especialidades. Bien, tenemos, muy probablemente tenemos presente en el grupo de participantes alguna persona que haya egresado del SENA. ¿Hay alguien entre los participantes que haya sido, que sea egresado de SENA y que tenga este tipo de experiencia? Para darle un poquito de sazón a la entrevista. Sé que tenemos un par de personas que, ahí está Wellington, ¿ibas a comentar algo? Sé que tenemos presente un par de personas que están en la parte de instalación, reparaciones, mantenimiento de calderas. ¿Algún comentario sobre la facilidad de encontrar personas calificadas en el mercado para contratar? Me atrevo a hacerle la pregunta, a ver, Roger Martín. Sí, te escucho. Disculpe. ¿Ibas a hacer alguna pregunta? ¿Ibas a comentar algo? No, lo que pasa es que
Bueno, recién me estoy conectando. Ok. Ok. Sí, pero igual, muchas gracias por haberme aceptado a ese tema que es bastante importante para mí profesionalmente como para aportar a la empresa donde trabajo. Perfecto, bueno, bienvenido. Me atrevo a invitar directamente. Por aquí tenemos a Carlos Gavilanes. Él tiene una empresa de reparaciones, mantenimiento, instalación de calderas. ¿Qué tan fácil es para Carlos Gavilanes conseguir en el mercado personas calificadas para hacer este tipo de trabajo? Carlos Gavilanes. Debe ser que está haciendo alguna otra cosa. Bueno, vamos a continuar con las preguntas, Huáscar. Diga. Te pregunto, ¿qué tan crítico podría ser no calificar la técnica de doblado de tubo, por ejemplo? ¿Cuál es el problema? Supuestamente los tubos de esos espesores deberían aguantar la presión, deberían aguantar las condiciones de operación, independientemente de cómo los doblemos, ¿no? Entonces, ¿qué tan crítico es tener la calificación del doblado, de ese procedimiento, de esas personas de doblado de tubo? Sobre todo en las calderas acotubulares, el 80%, por siendo conservador, tienen dobleces de tubo en su geometría. De tal manera que el no tener procedimentado, calificado y con criterios de aseguramiento de la calidad, esta tarea podría tener consecuencias adversas. ¿Por qué? Porque quizás existe la creencia tradicional, porque muchos de nosotros que hemos tenido automóvil, hemos visto que llegamos a un alto escape y en cuestión de media hora pues nos hacen lo que nosotros llevemos como repuesto para que lo monten en nuestro automóvil. Y eso da la sensación de que entonces sería muy sencillo doblar un tubo. Pero resulta que en el caso de las calderas, la entrada de esos tubos es cerrada totalmente. Las tolerancias que se manejan son muy pequeñas. Ese es uno de los ejemplos que podemos ilustrar el hecho de que aun cuando los productos a fabricar son de relativo gran tamaño, recordemos que hay calderas cuya distancia entre el centro de domo puede alcanzar hasta 9 metros o más, y los tubos que van de tambor a tambor pues tienen dobleces incluidos. Entonces, aun cuando esos productos tienen gran tamaño, las tolerancias que se manejan en el caso del doblez son bastante cerradas. ¿Por qué? Porque los dobleces obedecen simplemente a la entrada radial de la mayoría de esos tubos en los tambores. De tal manera que si no se siguen los criterios para poder hacer un doblado de acuerdo a lo que esté estipulado en planos, normas, procedimientos, inspecciones y demás, pues muy probablemente el producto final, llámese tubo doblado, no va a estar de acorde con lo que se espera, y el problema lo vamos a tener en el momento que estemos entubando la caldera. Entonces, es un poco reunir los componentes que conforman confiabilidad. ¿Qué conforma confiabilidad? Equipos, procesos y gente. O equipos, procedimientos y gente. Ambos tres factores deben estar totalmente normalizados, de manera que la técnica de doblez como tal ataque esos tres factores y podamos entonces garantizar que el producto terminado, tubo doblado, pues tenga la calidad que requiere para poder no tener problemas o para evitar los problemas que vamos a tener en el reentubado de manera contraria. Ok. Dentro de lo que acaba de comentar Huáscar, ¿hay alguno de ustedes que quiera hacer alguna pregunta, alguna intervención, algún comentario? Por favor, Rolando. Sí, Carlos y Huáscar, nosotros tuvimos o hemos tenido
inconvenientes con una de nuestras calderas, ¿sí? Yo trabajo para Brinza. Resulta que cambiamos curvas del economizador de una de nuestras calderas. Las curvas empezaron a fallar, ¿sí? Las cambiamos hace 5 meses y se nos han rajado, se nos han roto en la curva, ¿sí? Pues nosotros las mandamos a hacer a Colmáquinas, según procedimiento de código ASME, que dice que se curven en frío, pero hemos tenido problemas. Estamos haciendo el análisis de la falla. La fratografía nos dice que tenemos allí problemas de corrosión interna en la tubería. Ya. Entonces, Los dobleces de economizador en líneas generales son de los más críticos en todo el universo de dobleces de tubo, porque generalmente sus dobleces tienen incluido dobleces de 90 con radio pequeño o dobleces de 180 radio 180, pequeño. 180 de radio pequeño. Sí, entonces, ¿qué pasa con esos dobleces? Dependiendo de radio curvatura que se use y dependiendo del diámetro de tubo que se utilice, pues yo voy a tener que siempre manejar cuál es la mejor opción para el caso que me toque. Porque existen ciertamente economizadores cuyos dobleces de 180 se pueden fabricar en frío, pero sí debe de haber alguna práctica, y pongo por ejemplo una vivida por nosotros en algunos economizadores de Cardón, de la refinería de Cardón. A veces cuando tú vas a doblar la U, que es lo que uno llama el doblez de 180, hay que de pronto rellenar el tubo. Es un trabajo bastante arduo, pero si se rellena el tubo con arena, estamos cuidando cómo es, límites inmanejables de ovalidad del tubo, y estamos evitando pérdidas de espesor significativas en la parte externa de la U. Entonces, ¿con qué rellenarlo? Con arena preferiblemente bien densa, de manera que el tubo quede por dentro bien relleno. Y lo otro es que las máquinas que hacen esos dobleces tienen ciertos dispositivos que ayudan a que aun cuando sea una U, la mordaza y la matriz giratoria siempre estén tocando el tubo, porque cada vez que hay separación, pues el que sufre, por supuesto, el elemento más débil es el tubo. Y eso trae consecuencias en el momento que el tubo empieza a recibir temperatura, que es donde está funcionando, pues. Vale, muchas gracias. Y me atrevo a hacer un aporte de una experiencia que tuvimos una vez. No fue de economizadores, sino de sobrecalentadores. Y bueno, yo tengo, digamos, buena relación con diferentes organizaciones, con ASME, con el National Board. Y como el National Board es la institución que se encarga de equipos en servicio, equipos a presión en servicio, pues les consulté si les envié fotografías y les mostré la forma en que habían sido doblados los tubos del sobrecalentador. Y le comenté que yo no había conseguido un criterio de aceptación y rechazo ni en el código ASME ni en el código del National Board. Y la respuesta que me dieron fue: Carlos, eso debe estar en el sistema de calidad, en el manual de calidad del contratista. Si ese contratista tiene estampe ASME, tiene que tener un manual de calidad, y en ese manual de calidad deben estar los criterios de aceptación y rechazo y los procedimientos de cómo hacer el debido doblado, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros pensamos que eso debe estar en el código, o en el código de fabricación o en el de reparación, y sin embargo, no. Ellos dejan, digamos, la puerta abierta a que sea el propio contratista el que dé los criterios de aceptación y rechazo. Entonces, bueno, un poco para aportar en ese punto, Rolando, que sé que uno muchas veces piensa, no, que ASME me da, muchas veces ASME no pone todo lo que debería poner para nuestro beneficio, ¿no? Y ahí, como hemos dicho, que siempre es una frase muy repetida en todos los códigos que yo he revisado, cuando la norma o el código no me especifica lo que yo quiero que me especifique, siempre va a haber
una concertación, y esa es la mejor práctica, según mi experiencia, entre quien está mandando a hacer el producto y quien está haciendo el producto. Es decir, entre contratante y contratista. ¿Por qué? Porque de mi proceso de doblez y de tu expectativa de lo que tú esperas del producto, tiene que salir un solo criterio. No podemos estar mirando dos películas diferentes. Tenemos una pregunta, una segunda pregunta de Ramón Yadier. Ramón, por favor. Ya, muy buenas noches con todos. Quería comentar algo en relación a encontrar personal calificado para actividades como el respaldado de tubos. Tuve la experiencia de trabajar en una refinería en el Perú. Yo soy ingeniero mecánico egresado en Venezuela. Y bueno, en esta oportunidad estoy trabajando acá en Perú. Y bueno, en esa oportunidad que estaba trabajando en esa refinería, estaba trabajando en el proyecto de mantenimiento de equipos estáticos y la empresa se encargaba de hacer el servicio también a las calderas, ¿no? Y me encontré con el curioso caso de que las personas de más experiencia que tenían allí era a la que mandaban a reparar la caldera, ¿no? Y cuando hacían el respaldado de tubos, nunca hacían mediciones ni iniciales ni finales. Y lo que en definitiva se vino dando es que respaldaban tanto el tubo que perdía el espesor y el tubo se cortaba en el anillo de sello y simplemente lo que hacían era sellar el tubo, ¿no? Entonces, eso para mí fue bastante curioso y paramos esa técnica como la estaban llevando, ¿no? Sencillamente procedimentamos el trabajo, que deberían medirse los espesores previos al respaldado y luego del respaldado, y todo se planificaba. Entonces, se mejoró la condición para el servicio que se estaba prestando para el cliente. Ramón, te puedo decir que te adelantaste a una de las preguntas que tengo. Si te parece, esperamos un momentico y Huáscar nos va a dar la respuesta a los dos, ¿sí? A ti y a mí, te va a hacer el comentario. Pero sí, definitivamente, Huáscar, no sé si quieres comentar algo sobre la parte de calificación de personas en ese tema de expandido de tubos. Yo pienso que, sin querer redundar, de lo que se trata es que una vez tenido el paso a paso y el procedimiento de lo que yo sé que tengo que hacer para lograr en este caso una tarea, no hablemos de expandido, reducción de punta, la tarea que me toque, o sea, siempre hemos de mirar es que la experiencia o el especialista se va haciendo es en base a la experiencia, pero de realizar la tarea de acuerdo a una inspección. Porque yo puedo tener 30 años haciendo una tarea, pero pudiera estar haciéndola sin esos factores. ¿Ok? Porque me tocó estar al frente, porque tengo que manejar la gente y porque tengo que resolver. Pero una cuestión es resolver y otra cuestión es tener los criterios para asegurar que cada etapa de esa tarea pues está siendo de alguna manera controlada. Y ese es el punto. Fíjate, justo es la pregunta que yo iba a hacer, Ramón, es precisamente esta del expandido, ¿no? Como les comenté al principio, yo he estado mucho tiempo en la parte de inspección, análisis de falla, evaluación, y he estado durante reparaciones, porque también he sido inspector según el reglamento del país. Yo suelo decir que la unidad de medida del expandido, precisamente es la pregunta que venía, Ramón, la unidad de medida del expandido de tubo es el pelo. En Venezuela solemos decir, expande un pelo más, y vuelven a llenar, hacen la prueba de presión, sigue fugando, expande otro pelito. Entonces yo suelo decir que la unidad de medida de las personas que no están calificadas para hacer ese tipo de trabajo es el pelo. ¿Hay algún límite de expandido, Huáscar? ¿Qué podría pasar si yo respando, ¿verdad?, por encima de ese límite establecido? Y un poco en línea con lo ya Ramón un poco nos contestó, pero danos tu opinión ya más enfocada en el tema del expandido. Ok. Tanto los fabricantes de las herramientas que hacen esa tarea como
los que usuarios de caldera han tenido que desarrollar a la hora de hacer mantenimiento por fuerza propia, y las contratistas especializadas, valga la acotación, pues nosotros en Distral éramos licenciantes de Combustion Engineering, y eso nos dio acceso a una cantidad de normas que realmente no se consiguen en muchas partes, sino que son normas del fabricante. Y vamos a partir del principio. Cuando uno está expandiendo un equipo de esos nuevos, pues esa variable de cuánto la voy a expandir está dada en los planos, claramente y tácitamente. Ahora, después que ya yo esté en 10, 15 años después haciendo un expandido, yo debo tener eso como referencia, pero también se habla de una variable que se llama diámetro final expandido o diámetro expandido final, que es el valor al cual yo debo llevar el diámetro original del tubo, el que tenía antes de ser expandido. Ese diámetro final expandido contiene un porcentaje de reducción de pared estimado, y esa es una de las variables que no es infinitamente tocable, sino que tiene un rango. En el caso de las calderas, tanto pirotubulares como acotubulares, se habla de un 8 a un 10%, de un 8 a un 12%. ¿Cuáles son las fuentes? Volvemos. Combustion Engineering, Pequiven, también usaba los mismos criterios, Airetool, fabricante de herramientas de ese tipo, Elliott, Tube, Kreis, Maus. El catálogo que usted busque siempre le va a hablar de esos valores para el caso de las calderas. Ahora bien, ¿qué pasa si yo ya llegué al 12 y todavía sigue goteando el tubo que yo esté tratando? Puedo, bajo acuerdo con, en este caso, el usuario o el que me está contratando, llegar a un 14. Pero si ya yo llegué y no tengo sello, pues ahí ya no hay más expandido posible ni reexpandido posible. Ya lo que queda es soldadura de sello para eliminar el problema. Seguir expandiendo por encima de ese valor, el 14%, es pasar a terrenos del sobreexpandido. Y el sobreexpandido es la condición menos deseada en todos los casos que se pueden traer en esa tarea de expandido. ¿Por qué? Porque después del sobreexpandido puede haber daños en el tubo irreversibles que te van a tener o te van a llevar a tener que volver a quitar ese tubo y volverlo a poner nuevo, o te puede incluso, dependiendo si es pirotubular, ocasionar daño en la placa tubular. ¿Por qué? Porque sobrepasaste el límite que el tubo elásticamente o plásticamente puede soportar para fijarse a esa placa. Y muchas veces también nosotros observamos cuando hacemos el aseguramiento de calidad, la inspección, que cuando se sacan los últimos, vamos a llamarle el último pedazo, Casquillo, el último trozo de tubo, el casquillo que queda dentro del orificio, que normalmente se corta con un soplete, ¿no? Con una antorcha. En cada uno de nuestros países se le llama diferente. Y sí, al hacer esa operación de corte, normalmente también se corta el orificio del domo o de la placa, y entonces queda un canal permanente para que haya fuga. Por más que nosotros expandamos, no vamos a lograr hacer el sello perfecto. Entonces, la contratista que hace esa operación también debería tener el procedimiento para reparar esos daños que está generando durante la extracción de los casquillos, ¿no? Entonces, eso es un punto también que hay que evaluar, porque se pasa. Cuando se extraen los tubos, por supuesto hay varios métodos, pero cuando se usa oxicorte, que es válido siempre y cuando los operarios que van a hacer esa tarea pues tengan experiencia. Yo no puedo poner una persona que sea muy buen cortador de hoy para mañana para que meta en un domo o en una placa tubular a sacar o a extraer casquillos, porque muy probablemente va a pasar lo que estás describiendo. Ahora, si ya saqué los tubos, igualito el punto que sigue no es meter los tubos nuevos, no. Es revisar el agujero, ver si hay daño, y si hay daño, tener un procedimiento de reparación. Eso está contemplado.
Y en cualquier empresa seria, no solamente de fabricación, sino de reparación de calderas, tiene que estar contemplado. Ajá, en el caso de que haya un daño, porque el daño puede ser ocasionado en este caso por el equipo de Sicorte. ¿Y qué tal si fue por otro medio que igualito me está haciendo una condición adversa para que el tubo selle después que lo expanda? Igualito yo tengo que tener un plan de ver cómo restituyo el agujero a su condición mejor o si se quiere original antes de meter el tubo nuevo. Después que yo expanda el tubo nuevo, ya ese tubo si lo tengo que quitar otra vez no sirve. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero notificarles algo. Pasamos un enlace para llevar un control de asistencia, de manera de que, porque esta entrevista, más que webinar, esta entrevista la estamos grabando y la vamos a colocar en el canal de YouTube, y para notificarles a ustedes que ya está disponible para quien quiera volverla a escuchar. Por favor, allí está tanto la información del preregistro en los bootcamps, los diferentes bootcamps, como ese control de asistencia, de manera que les notifiquemos cuando el video está subido al canal de YouTube. ¿Sí? Por favor, entonces, cuando puedan entrar al chat, esos dos registros están ahí disponibles ya. Pasamos a la cuarta pregunta, don Huáscar. Dígalo. Y es que cuando se reentuba una caldera, yo me he dado cuenta que muchas veces el contratista coloca los tubos y, conociendo lo que nos dice la sección 1 del Código ASME de calderas y recipientes a presión, hay un sobresaliente que tiene un límite, que tiene un valor de aceptación o rechazo. Sin embargo, en muchos lugares se coloca el tubo, se expande y quedan esos sobresalientes por encima de lo que nos dice el código, ¿no? Por encima digamos, con respecto a la placa o con respecto... ¿Cuál es el problema en ese sentido? ¿Cuál es el problema de que sobresalga más o sobresalga menos? ¿Cuál es tu experiencia? Primero partimos en la sección 1 del código ASME, tanto para el caso apirotubular como para el caso acotubular, te dice claramente el límite de mínima proyección, como lo define el código, y la máxima proyección que debe tener el tubo más allá de la placa tubular, si es pirotubular, o más hacia adentro del domo, si es acotubular. Entonces, ese rango se habla de 1/4 a 3/4. 1/4 mínimo, 3/4 máximo. Pero eso no quiere decir que hay mucha gente que por aquello tradicional de que por si acaso, entonces viene y los deja todos a 3/4. 3/4 es el límite máximo, pero eso no quiere decir que no la pueda dejar a 3/8, por ejemplo, que sería una cuestión intermedia entre 1/4 y 3/4. Entonces, basado en esto que estamos señalando, pues si nosotros nos fijamos en la forma como el código contempla cada uno de los tipos de fijación que tienen los tubos, nos damos cuenta de lo que la proyección en todos los modelos que el código te da, que son, si mi memoria no falla, 6 en el caso acotubular y 5 en el caso pirotubular. En cada uno de esos tipos de fijación no hay ningún caso que te registre que el tubo quede a ras. En el caso de caldera estamos hablando. Ninguno queda a ras. Siempre va a haber una proyección. Si en el caso de la pirotubular, porque después que generalmente yo expando, yo tengo que rebordear ese tubo. Es decir, apartar lo que queda de proyección hacia la placa. ¿Eso para qué? Para disminuir justamente esa sobreproyección que le queda a la caldera pirotubular, que pudiera convertirse en una área que iría a estar expuesta a alta temperatura, porque ya está fuera del área refrigerada, que es donde está circulando el agua allá adentro. Entonces, desde ese punto de vista, pienso que la mejor práctica para casos de reparación, porque cuando uno está fabricando nuevo, recordemos que yo trabajé en Distral, hay mucho apego hacia el plano y tienes que cumplir con lo que dice el plano. Ahí no vale que el domo quede más o menos, ni no, tiene que quedar de acuerdo al plano. Pero 15 años después o 20 años después,
sobre todo en las pirotubulares, yo puedo encontrar a veces hasta combaduras o deformaciones en la placa tubular que puede hacer que la longitud total de los tubos que va de placa a placa te cambie dependiendo del área de la placa donde yo esté, pegado al tubo de combustión, pegado hacia la periferia. Y entonces, ¿cuál es la mejor práctica? La mejor práctica sería realizar un chequeo dimensional previo del equipo que yo estoy interviniendo para poder medir esa distancia y decir, mira, los tubos van a ir, como la distancia de placa a placa es tanto, yo voy a sumar ahí 3/8 de lado y lado y cortemos así. Si yo tengo una placa, vamos a decirlo así, regular, si esa distancia está variando por la deformación anteriormente señalada, pues voy a tener que mapear para que el corte de los tubos se haga de acuerdo a esa variación que me está provocando la deformación de la placa tubular. Pero esa es la mejor práctica, hacer un chequeo dimensional para definir a qué longitud es que se van a cortar los tubos. Tenemos una pregunta de Gustavo Mejías en el chat. Gustavo, ¿será que no tienes micrófono? ¿Puedes hacer la pregunta tú directamente? Gustavo Mejías. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Por favor. Sí, quisiera saber, en el caso de algunas empresas que no cuenten con esta información y, digamos, siendo un ingeniero nuevo en el campo, ¿qué datos o a dónde podría yo apoyarme para poder estandarizar un procedimiento e implementarlo? ¿Cuál sería, digamos, lo básico, lo mínimo que necesitaría? Muchas gracias. Perdón, procedimiento para estandarizar el mantenimiento en las calderas, para las buenas prácticas que debería de tener el equipo de mantenimiento. Bueno, creo que lo decíamos al principio, es decir, las tareas de mantenimiento es un universo bastante amplio y de hecho el bootcamp que se está ofreciendo o promocionando apenas toca la parte de mantenimiento mecánico per se. Sabemos que hay refractario, sabemos que hay combustión, sabemos que hay otras especialidades que también requieren ser miradas con la misma metodología. ¿De qué se trata esto? Se trata de que si yo voy, por ejemplo, a reentubar una caldera, yo tengo que ver el paso a paso y tratar de reproducir un escenario confiable en cada una de las subtareas. Si yo voy a desmantelar una caldera, pues dependiendo de cómo sea, si es pirotubular, yo tengo que, antes de cortar nada, yo tengo que hacer un chequeo dimensional, porque generalmente se parte de que en muchos equipos en campo adolecen de plano, no tienen plano. Entonces, ¿contra qué voy yo a comparar si no hago mi chequeo dimensional inicial? No tengo forma. Entonces, digamos que las mejores prácticas no son, digamos, propias del inicio, de la mitad o del final. Forma parte de un compendio de manera de controlar el escenario desde el principio hasta el final. ¿A través de qué? A través de los que hacen el trabajo, desmantelan, acondicionan y vuelven a montar, los especializados, los inspectores y por supuesto la gente de seguridad que es quien conforma el equipo básico para poder dictar las mejores prácticas en cada una de esas subtareas. Por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo del expandido. Si una persona no tiene idea de cómo expandir, yo les recomiendo que revise los catálogos de los fabricantes de las herramientas de expandido, que generalmente tienen bastante prácticas, no solamente del manejo de los equipos y de esas mediciones, sino, por ejemplo, del cuidado que hay que darle a la herramienta, que ese es otro punto donde mucha gente tampoco sabe. O sea, ya tengo la máquina en la mano, ya la estoy trabajando, pero no sé cuáles son los cuidados que debo tener para que dure el motor y para que dure la herramienta que me está haciendo el trabajo. Veo a Ramón nuevamente con la mano levantada. ¿Es una nueva pregunta, Ramón, o es la misma?
¿No has bajado la mano todavía? No, disculpe, era la misma pregunta. No hay problema. No hay problema. Ya, gracias. Entonces, fíjate, Huáscar, una quinta pregunta. Vamos a avanzar un poco más rapidito porque ya nos agarramos la hora completa. Hemos hablado de varias de las técnicas que son objeto del bootcamp que estamos promocionando, que estamos proponiendo, ofertando, pero cuando se habla de inspección y de aseguramiento de calidad de reparaciones de caldera, casi siempre pensamos en soldadura. Casi siempre, cuando se habla de reparación de caldera, se piensa en soldadura. ¿Cuál sería la mejor práctica al momento de realizar reparaciones en calderas por medio de soldadura? Vamos a hablar de soldadura, finalmente. Ok. Ese tema es bastante denso porque la soldadura justamente es una de las tareas que tiene más cuidados, más normalización, más procedimientos para poder decir voy a soldar. Se habla de calificación de un procedimiento, se habla de calificación del soldador. Si es con proceso automatizado, entonces calificación del operario. Es decir, una serie de situaciones antes de poder empezar a ejecutar la soldadura. Sin embargo, si cuando estamos fabricando nuevo un equipo, existe toda una serie de calificación de estos procedimientos, de los soldadores, monitoreo continuo de las juntas a efectuar, aseguramiento de la calidad exigente, que si radiografía, que si tintes, que si qué sé yo, aseguramiento, inspección permanente, en el caso de Istral que lo tuvimos, de un inspector autorizado ASME, porque el equipo era estampado. Entonces, la lógica, ¿qué te indica? Te indica que para el caso de una reparación de un equipo, que el equipo esté en campo y la reparación se tenga que hacer ahí, con las mismas prerrogativas de la soldadura, no te exime de tener o de tratar de reproducir ese mismo escenario que tú tienes en taller en el sitio donde se esté reparando el equipo. ¿Por qué? Porque de otra manera, muy difícilmente la calidad de esa reparación va a estar asegurada. Lo dificulto. Porque por el hecho que yo esté trabajando en campo o por el hecho que esté reparando, por el hecho de que haya incluso presión porque el equipo tiene que estar en 5 días y si no, no seguimos desprendiendo vapor. Pero el punto es que los mismos cuidados que yo pueda tener en un taller que tenga todo el aparataje y el taller incluso calificado para soldadura, pues es el mismo escenario que debo reproducir para el caso de la reparación. Vale decir, calificación de todo lo que haya que calificar, la inspección oportuna, efectiva y eficiente en el momento que toque, y por supuesto, si el equipo es estampado y se quiere mantener el estampe, pues los documentos y especificaciones a que haya lugar. Vamos a pasar, no sé si hay alguna pregunta de los participantes, algún comentario, algún aporte que quieran hacer para pasar a la sexta y última pregunta que le tengo yo a Huáscar para este webinar, entrevista que tenemos abierta. Quiero aprovechar de nuevo para recordarle, el webinar se está grabando, así que quien quiera compartir después con compañeros o quiera invitar a compañeros a escucharlo, Nuricelis colocó un enlace para registrarse, para que nosotros les avisemos cuando está disponible, y también está disponible allí la información de los bootcamps para que ustedes se puedan preregistrar en caso de que sean de su interés. Entonces continuamos. Dígame. Una anécdota cortica, Carlos. Cuando tú estás soldando material P5, cuando tú estás soldando, perdón. No, ya. Cuando tú estás soldando material P5, acero al cromo moly, como se le conoce en muchas partes, sobre todo ese tipo de material que traen los sobrecalentadores de la caldera, cuando tú lo estás haciendo en taller, hay precalentamiento para poder empezar a soldar.
Hay precalentamiento del primero para el segundo pase. Hay precalentamiento y así hasta que termina la soldadura. Y después hay un cuidado de aislar térmicamente el área soldada para evitar el enfriamiento rápido. En fin, hay una serie de cuestiones y pongo esa anécdota porque nosotros en taller estábamos a la orilla del lago y tuvimos que hacer cualquier cantidad de cuestiones para que aun cuando con el aislamiento térmico no nos enfriara rápido, porque el acero ese, cada vez que tú tienes enfriamientos violentos, hay precipitación de cromo y demás, y el agrietamiento es prácticamente inmediato, o la fragilización es prácticamente inmediata. Entonces, imagínate tú que no hagas todo este cuidado cuando estabas precalentando en campo, porque tienes que soldar rápido un sobrecalentador, igualito hay que hacerlo. Lo que haya que hacer, hay que hacerlo para reproducir el escenario de precalentamiento eficaz en campo, para soldar. Correcto, absolutamente. Sí, justo los bajo aliados son autotemplables y tienden a, si tú no tienes esos cuidados, esa protección, incluso de parar la brisa, colocar alguna mampara, alguna protección, pues con una brisa, con una llovizna, se te fragilizan. Sí. Tenemos una pregunta de Zoilo Arenas. Sí. Zoilo. Ok. ¿Me escucha? Sí. Perfectamente. ¿Aló, me escucha, Carlos? Sí. Perfectamente, ¿Sí? Zoilo. Ok. Sí. Ok, excelente. Sí, lo que está exponiendo ahí, Huáscar, es de suma importancia, igual que las observaciones que tú has hecho también con tus preguntas, ¿no? Porque es importantísimo llevar todo lo que corresponde, así tenga la gente realmente, el personal, su experiencia. También debe de llevar el cumplimiento de estas normativas, estos procedimientos, ¿verdad? Para que todo este escenario que se haga antes, durante y después con las pruebas finales para el equipo se hayan cumplido, ¿ok? Sobre todo eso que dice Huáscar también, una cosa es que lo hagamos o se haga el trabajo en un taller, ¿verdad? Y la otra cosa es en campo. Muchas veces en el campo no se tienen todas las facilidades que se puedan tener en un taller. Entonces, fíjate que, por ejemplo, ahorita nosotros estamos para la revisión de la norma Covenin con respecto a la generador de vapor, la instalación, la Covenin 2217-2023. Y bueno, ahí hay muchísimas cosas que realmente hay que mejorar, hay que ampliar. Y falta mucho de esos procedimientos porque todo se centra en las calificaciones a nivel del personal, más que todo soldadores y fabricadores, pero no, debe eso ampliarse hacia el caso de las demás especialidades que luego también allí participan. ¿Ok? Igual que los equipos están certificados, en verdad es que estos equipos cumplen con todas las funciones, a las medidas que se hicieron, a las pruebas que se hicieron, etcétera, ¿no? Y es lo que puede garantizar la vida útil de este equipo que está en reparación, que está en certificación para que todas las cosas pues queden, se cumplan y se lleven esta bitácora como tal, ¿ves? Y la misma historial del equipo. Eso va a servir no solamente para la tarea que se hizo, sino también para el mismo personal. Incluso Zoilo, me atrevo a colaborar. Toda esa información es importante para después hacer el plan de inspección para evaluar realmente en qué condición está la caldera. No nos podemos limitar a hacer una prueba hidrostática, una inspección visual, sino que toda esa información es vital para hacer el plan de inspección. Gracias por ese aporte, Zoilo. Tenemos una mano levantada de Daniel EJC. Muy buenas noches, ingenieros. Qué pena intervenir. Muchas gracias por el espacio. Tengo una consulta. Lo que pasa es que tengo un colega que está dentro de una contratista que va a efectuar el mantenimiento de una caldera acuatubular tipo Carolina de una central energética aquí en la región. Entonces él me preguntaba que ellos están encargados de cambiar el haz de tubería del domo superior al domo inferior.
Entonces, me preguntaba que qué se podría o qué recomendaría él hacer en cuanto a inspección para el tema de instalación de los nuevos haz de tubería. En una ocasión, pues yo le recomendé pues hacer una metalografía in situ al domo, pues para mirar el tema del tema de tamaño de grano, de mirar, o sea, evaluar si hay ya CRIP presente o hay vacíos de termofluencia, y hacer unas tintas a la hora de que se instalaran los haces con el elemento expansor, pues para mirar que no hubieran grietas. Entonces, no sé qué más se podría o qué más le podría recomendar a él de acuerdo a la experiencia de ustedes en el momento para asegurar el metal base donde se va a instalar reglas de tubería. O sea, esa sería como mi pregunta. Pues yo le recomendé hacer metalografía, tintas y si se puede partículas magnéticas. Sí. Hacer un spot y determinando el spot de lo que se encontrara, pues se aumentaba más o se hacía ya otro proceso de inspección por... Ok, yo pienso que una de las primeras cosas que hay que establecer, si es que todavía no se han extraído los tubos, es hacer el chequeo dimensional, del cual o estuvimos hablando allá arriba y después lo repetimos en la pregunta 3, si no estoy mal. ¿Y por qué? Porque en el caso de la acuotubular, independientemente de dónde vengan los tubos nuevos que se van a montar, pues yo tengo que de alguna manera tener un patrón de determinar si los tambores están en su lugar, es decir, como originalmente estaba la caldera, porque de ese chequeo que yo haga, por ejemplo, qué distancia hay entre centros de domo, eso es capital para saber si los nuevos tubos van a estar calzando o no en el equipo. Pero aparte de eso, si está bien esa parte, pues en los tambores hay una serie de cuestiones que hay que hacer después que yo saque los tubos viejos y sus respectivos casquillos, que es a las longitudinales y circunferenciales, a las soldaduras longitudinales y circunferenciales del tambor, puede haber tinte, puede haber partículas magnéticas, pero es una forma de hacer un plan de inspección para ver la integridad mecánica de los dos tambores, tanto el del superior como el inferior, o el de vapor y el de lodo, porque eso es lo que te da incluso información, incluyendo la que hablaste de metalografía, para saber cuánta vida útil le queda al domo. Eso es capital importancia. Saber cómo está la parte que uno llama en los tambores de carpintería metálica, es decir, aquellas platinas, aquellas cuñas, aquellos elementos de chapa metálica que están pegados al domo con soldadura y que muchas veces, por efectos del tiempo y por efectos de la erosión y la corrosión, se despegan del tambor. Ese tipo de cosas hay que efectuarle una inspección exhaustiva a los elementos internos de filtrado de vapor, igualito. Todos los componentes de los tambores deben ser para determinar quién se queda y quién se restituye, o quién se queda y quién se reemplaza. Bueno, vamos a pasar a la última pregunta. ¿Sí? Voy a plantearlo en un poco, es una consulta que se suele hacer con mucha frecuencia y que se suele escuchar cuando estamos en paradas de planta, en reparaciones, en mantenimiento. Y tiene que ver con el tema de taponamiento de tubos, ¿no? En muchos lugares, en muchas plantas se escucha que se pueden taponar hasta un 10 o un 12% de los tubos de una caldera. Yo en lo particular no estoy de acuerdo con esto, pero yo no he visto nunca, no está indicado en ningún código hasta qué punto se puede taponar. De hecho, en el 2015, por primera vez, el Código de Inspección del National Board, en la parte de reparaciones, en la parte 3,
reparaciones y alteraciones, hacen referencia al taponamiento de calderas pirotubulares, ¿no? Y hablan de una serie de cuidados que el contratista, cuando va a taponar tubos de una caldera pirotubular, tiene que consultar con el inspector comisionado y tiene que estar de acuerdo con el usuario, con el propietario, y en todo caso, en caso de que no haya un acuerdo, ir a la jurisdicción, o sea, al ente regulador del lugar, del estado donde la caldera esté instalada, para ver si esto... ¿Qué nos puedes decir tú de esto, Huáscar? De ese 10% famoso de taponado de tubos en caldera. Mira, tanto de la experiencia de haber tenido en algún momento hasta 15 calderas operando en Pequibén, que era mi ámbito o la planta en la cual yo estuve asignado durante mucho tiempo, y de experiencias en otras empresas usuarias de caldera que han hecho la misma pregunta. Mira, esa caldera tiene, no sé, tantos tubos taponados. ¿Hasta cuánto tenemos chance? Como si fuera un número al cual llegar para decir, bueno, ahora sí, tenemos que reentubar la caldera porque ya llegamos al límite. Yo no he visto tampoco ninguna norma al sol de hoy que me diga el límite superior a ser taponado en una caldera es tanto, no lo he visto. O hasta dónde puedo taponar yo tubos en un equipo, y voy a incluir de paso los intercambiadores de calor porque también es otro equipo donde se utiliza eso. Pero yo opino que eso no está definido porque no hay una forma de generalizar para que alguien escriba en un manual la cantidad de tapones máximo en una pirotubular es tanto, cuando hay tantas variables que pueden influir en esa tarea. Por ejemplo, ¿cuáles son esos factores o cuáles son las preguntas que pudiésemos hacer? ¿Qué tan adecuadamente estamos operando la caldera? ¿O qué tan lejos estamos de los parámetros de operación? La primera vez que taponamos, que se rompió el primer tubo, ¿analizamos o simplemente taponamos, seguimos para arriba? Y cuando pasó lo que pasó en la caldera, el tubo, ¿de qué área fue? ¿De la más caliente, de la menos caliente, del banco principal, de la pared lateral, de la pared lateral del banco principal, de la pared trasera? ¿De dónde fue? Se analizó qué pudo haber pasado para que ese tubo se rompiera. Estamos dentro de los parámetros de operación o generalmente la caldera siempre está trabajando en su límite superior. Son muchos factores como para que alguien pueda decir, bueno, ya aquí a lo que lleguemos al tapón número tal, ya vamos a tener que reentubar la caldera. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido experiencias por encima y hemos tenido experiencias por debajo de ese famoso 10%. Es decir, hemos tenido equipos cuyo maltrato, operacionalmente hablando, ha sido tan variable, es decir, de fluctuaciones de carga en el día a día, que no llegan al 10%. O sea, cuando ya yo voy por el 8%, ya tengo que retubar porque la eficiencia de la caldera ya no te da, a menos que la quieras seguir operando con ese parámetro y con poca carga. Pero también hemos tenido experiencia que vamos por 18% y la caldera sigue operando. No a full chola, pero sigue enviando vapor. Entonces, no hay un parámetro que nos diga a nosotros, no, en las calderas, que es un universo tan vasto, ya después del 10% hay que reentubar, ¿no? Hemos tenido experiencia por arriba y por debajo. Y comento esta cuestión, el condensador de superficie, que es un intercambiador de calor, pero para que tengan un ejemplo, de las turbinas de vapor de Pequibén, uno de ellos llegó a tener 22% de un universo de 13,000 y pico tubos y estaba haciendo su trabajo sin ningún tipo de señas de que tuviéramos pronto a tener que reentubar ese condensador. Siempre en los equipos hay indicadores que te dicen, mira, ya la eficiencia está inmanejable. Seguimos taponando y vamos a tener que readecuar y ya no estamos siendo eficientes o efectivos. Exacto. Antes de concluir, hay dos preguntas aquí. Hay una de José Quintero
que se refiere a reparación de una caldera, requiere que lo haga un taller ASME. José, no sé si tienes micrófono, por favor, haz tú directamente la pregunta, sin problema. Buenas tardes, gracias por la Tarde. oportunidad, Carlos Huáscar, excelente posición. Sí, Gracias. siempre surge el tema de si la caldera debe repararla a un taller que tenga autorización ASME, ¿no? Siempre surge eso por parte de los usuarios. La pregunta es, ¿qué dice el código al respecto? O si va a depender más que todo de la legislación donde está instalada la caldera, los requisitos que tendría que cumplir el taller autorizado o el taller que va a hacer la reparación para que lo haga dentro de lo aceptable por esa legislación. Entonces, si nos pudieras comentar algo de eso. Bien, si el usuario de la caldera especifica que él quiere mantener el estampe, las calderas generalmente cuando salen de un taller salen con estampe S. Y cuando ya las voy a intervenir en campo y quiero mantener el estampe, pues el estampe que se utiliza es el R. Pero igualito, entonces el taller que vaya a hacer esa reparación en campo tiene que tener ese estampe para poder ser un taller avalado que sea aceptado por el inspector autorizado del National Board. Ese es un primer escenario. Sin embargo, los mismos usuarios de caldera en su día a día y cada vez que hacen una reparación, por pequeña que sea, y tocan con soldadura en el equipo, eso está dicho desde hace muchos años, ese equipo, si no fue mirado por un inspector autorizado de la National Board,
Cristian. ¡Ay! Se conectó. Aquí está, ya yo estaba dando las gracias. Aquí llegó el comandante. Estás silenciado, Carlos. Sí, algo pasó que me sacó del juego por un rato. Bueno, Quedaste sobreexpandido. quedé sobreexpandido y taponado, bueno, habían ahí a última hora, habían algunas preguntas, me imagino que las contestaron. Efectivamente. Ese espacio en que no estuve, pues no va a estar en la grabación, lamentablemente. Pero bueno, espero que eso haya quedado grabado en cada uno de ustedes, lo que se comentó mientras yo estaba ausente. Bueno, no sé, sigan con el agradecimiento y la despedida, porque estoy... Sí, yo les estaba invitando a que si tenían alguna otra pregunta y al mismo tiempo pues dando las gracias a todos los asistentes por pues, haber asistido a esta convocatoria el día de hoy. Sí. Me gustaría sobre todo los que todavía están conectados, que nos pongan un comentario sobre qué les pareció este tipo de webinar, que no es un webinar, sino una entrevista, si les pareció apropiado, conveniente, interesante, para repetirlo con los siguientes instructores de los siguientes bootcamps, ¿no? Eso nos gustaría escuchar su opinión, así que pueden dejar ahí en el chat su opinión, de manera que nosotros lo tomemos en cuenta en próximas oportunidades. Habrá gente que le guste más el webinar tradicional, una presentación con PowerPoint. Entonces, déjennos saber para tener el resultado de esta experiencia. Bueno, ya estoy viendo que hay varias personas poniendo sus opiniones, se les agradece. Dígame, tocayo, le interrumpí. Sería más eficiente si es que a lo que va a mandar usted para la reunión, el webinar gratuito, se diga el tema, de tal manera de que nosotros podamos preparar cualquier cuestionario, cualquier tema sobre ese puntualmente, ¿no? Se pueda aprovechar. Eso, o sea, para el expositor que tenga más preguntas, porque es más saludable tener una cantidad mayor de preguntas. ¿Ya? Y por otro lado, de los ensayos no destructivos, ¿por qué no mencionaron ultrasonido? Es una pregunta para la persona que hizo la pregunta, tocayo. Porque realmente el objeto de Huáscar o el objeto de esta entrevista no tenía que ver con ensayos no destructivos, sino con la parte de... Sí, lógicamente, pero a lo que estamos hablando del doblado de los tubos es una de las formas. Él mencionó de la arena, efectivamente, habló del límite elástico, límite plástico, ya la microestructura también, que hay ciertas variables, pero de la experiencia que yo tuve vinieron unos canadienses y utilizaron un equipo que se llama Verticam, ¿no? Que prácticamente ultrasonido que va a pegar el tubo y hace el recorrido completo. Y fue muy saludable. Bueno, listo, tocayo, y gracias. A ustedes. Bueno, muchas gracias a todos por su participación y como ya les comenté, próximamente les estaremos, de hecho en la información que les enviamos ya tenemos la fecha para el próximo webinar. No la tengo en mente, pero se la haremos llegar a cada uno de ustedes por correo, como hicimos en esta oportunidad. Es sobre combustión de combustibles líquidos y gaseosos, para quien esté interesado en ese tema, pero es este mismo mes, es dentro de, no la semana que viene, sino la siguiente, el 20 y tanto, un miércoles. Bueno, quedan todos absolutamente invitados. Fue un gusto haber compartido con ustedes, haber escuchado sus experiencias. Rolando, varios de los que aportaron, pues muchas gracias. José Quintero, muy agradecido por su participación, por su colaboración y haberle dado riqueza a este webinar. Entonces, de mi parte, bueno, no tengo más nada que decir. Huáscar, ¿algún comentario para animar a la gente a que nos acompañe en tu bootcamp? Bueno, espero que lo que hemos compartido hoy
pues sea de provecho para todas las personas que están imbuidas pues en ese mundo del mantenimiento u operación de calderas, sea cotubulares o pirotubulares, porque es un universo bastante amplio. Yo tengo ya 35 años metidos en ese universo y todos los días se aprende algo. De verdad que sí. Yo te conocí hace 35 años y ya eras veterano, así que no te quites la edad. Agradezco que no te quites la edad. No, bueno, invitarlos pues al bootcamp, donde sí vamos a hablar en detalle de eso que dijo Carlos al principio. Vamos a estar hablando de limpieza mecánica, doblado y reducción de puntas, reentubado, expandido, taponado, soldadura. Las examinaciones más comunes que se consiguen en cada una de ellas y por qué. Pruebas hidrostáticas para soslayar siempre apegado en muchos casos a lo que dice el código mandatorio, que es el sección 1, código ASME. Por supuesto, recomendaciones del National Board para la parte de reparación, pero que en conjunto forman un conjunto de normas, vamos a decirlo así, valga la redundancia, que te ayudan a normalizar, a procedimentar y a asegurar la calidad de la tarea, sea cual sea la que estés haciendo. Y además no se contradicen el uno con el otro. Trabajan en equipo. Tanto el National Board, de hecho, en las semanas del código que tiene ASME, participa la gente de los comités del National Board. O sea que ellos no se contradicen. Son códigos separados, pero alineados. Eso es muy importante. Bueno, entonces no sé si hay algún otro aporte, algún otro comentario. Les estoy agradeciendo también sus opiniones sobre lo que hicimos hoy, este experimento de webinar, entrevista. Me da la impresión de que sí gustó la metodología que usamos. Entonces, de ahora en adelante continuaremos con el siguiente, que lo da Javier Olivero, en combustión, dentro de 2 semanas. Estaremos avisando oportunamente. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Huáscar, por acompañarnos hoy en este rato tan largo, en estas casi 2 horas de entrevista. Y bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Saludos Carlos. a todos. Gracias. 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 Muchas gracias. Feliz noche. Estén muy bien. Saludos Chao, para chao. todos. Chao, Carlos. Vente, ve. Zoilo. Gracias, buenas noches. Buenas noches.